que había que organizar, porque la gente de Madariaga estaba con miedo. Eran contados los policías que se dejaban mandar con una mujer, la verdad. Era una tapera. Era una tapera, propiamente una tapera. Hola, ¿cómo están? Soy Silvia Lambertucci de Kika y hoy en este ciclo de charlas que hemos llamado Mujeres que viven intensamente, estamos con Viviana. Viviana es capitana de la policía y la vamos a conocer juntos. Hola Viviana, ¿cómo estás? Hola, Muchas gracias por venir. Un gusto estar con Por vos. aceptar la propuesta. Muy lindo. Contame Viviana, ¿cómo fue esa niña Viviana? ¿Soñó siempre ser policía o no? ¿Cómo fue que te encontraste con esta profesión? Yo tengo mi abuelo, mi papá, mis tíos fueron policías. Y Ya venís de una estirpe de policías. El referente mío fue mi papá, que lo perdí hace muchos años, pero fue un referente muy importante en mi vida. Y así que a raíz de él siempre me gustó, yo lo admiraba, lo veía vestirse para ir a trabajar y siempre era mi ilusión. Y él decía, yo tengo 5 hermanos y ninguno siguió la profesión. Solamente yo, que era mujer. Tengo varones también que no siguieron la profesión. Yo tenía una admiración muy grande, por ahí me gustaba escuchar las charlas cuando venía y contaba lo que se puede contar, ¿no? Dentro de la familia, porque la profesión a veces hay cosas que hay que callar, pero bueno, solamente porque es un mundo policial y hay cosas que la familia no entiende. Y uno que está dentro de la policía, sí, en cuestión trabajo, ¿no? Claro, cosas que son secretos por ahí de investigación y cosas que están en curso que no se pueden contar con la familia. Así que desde niña, sí. Vos, tu papá era policía urbano. Sí, era policía en General Belgrano, estuvo 38 años en la fuerza. Toda la vida. Toda una vida. Nos criamos nosotros con él. Él era policía de recorrida, le llaman policía, porque hay policías escribientes y él era policía de recorrida. Claro, el de calle. El de calle. Y siempre hizo carrera como policía de calle, digamos. Sí, y en General Belgrano siempre, porque antes en los pueblos se acostumbraba que el policía ingresaba a un lugar y permanecía, no lo trasladaban, permanecía toda su carrera en el mismo pueblo. ¿Y vos dónde iniciaste? ¿En General Belgrano? General Belgrano inicié mi carrera en la escuela Juan Bucetí, en la escuela Dantas, y me inicié en General Belgrano, hice parte de mi carrera en General Belgrano y después fui trasladándome hacia la costa, conociendo a comisarios distintos que me proponían ir para avanzar como quien dice, en el estudio, para tener más carrera, más experiencia. Más experiencia, más que nada experiencia. ¿Y a vos te gustaba conocer así distintos lugares? Sí, cuando me inicié en General Belgrano y de ahí, después de unos años, tuve la posibilidad, estaba un comisario de apellido García, que se trasladaba de General Belgrano, se trasladaba a Mar de Ajó. Bueno, antes de eso hice un operativo solo en San Clemente. Uy, qué sacrificado el operativo Sol. A veces en verano yo veo a los chicos y las chicas, ¿no?, parados al rayo del sol. Realmente el operativo Sol es sumamente sacrificado, con las altas temperaturas, continuamente patrullando, digamos. Yo tenía mis hijos chiquitos. Es un trabajo muy particular que demanda mucho de fortaleza física también. Porque uno va a esos lugares y está sobrecargado de trabajo, ¿no? Porque cuando uno está en el pueblo ya tiene asignado el puesto que tiene, pero en esos lugares uno va y lo sobrecargan de trabajo porque hay más recorrida, hay más prevención, hay más compromiso, Y bueno, yo hice un operativo en San Clemente para conocer, para ver. Estaba de comisario, el comisario Martínez, nunca me voy a olvidar porque me dijo, mira Vivi, en la vida a veces se da una sola vez estas cosas, porque no toda la policía va a los operativos solos. A veces se puede ir y a veces no.
Entonces me dice, yo me gustaría que disfrutes, ¿tenés hijos? Yo le digo, sí, tengo dos, eran chiquitos, uno tenía 5 y el otro tenía 6. Vos te trasladabas con toda la familia. Sí. Y entonces me fui, alquilé y me llevé mi chico con la niñera. Entonces trabajaba en el Operativo Sol y me gustó la costa, me gustó la forma de trabajo que tenía. Si bien en invierno no es tan avanzado el trabajo porque la gente se retira de las costas, Claro. quedan los que Es más viven, tranquilo. sí, es más tranquilo que en los pueblos. Y bueno, había muchas mujeres en Mar de Ajó cuando vos llegaste haciendo tareas de policiales. habíamos 3. Yo cuando me inicié en General Belgrano mi carrera, la primer policía mujer que hizo un servicio de banco. Nosotros cubríamos servicio de banco. Entonces fue todo un acontecimiento porque en General Belgrano, si bien había otras mujeres, pero nunca habían hecho el servicio de banco como lo llegué a hacer yo. Muy lindo. Sí, muchos Tu recuerdos. papá estaba feliz. Feliz, un orgullo, siempre decía. ¿Y qué le da a la mujer a la actividad policial? ¿Qué es diferente que el hombre? Creo que más compromiso, más cuidados en los elementos de trabajo. Yo soy muy cuidadosa de los móviles, de los lugares donde uno lo designa, de las oficinas. Siempre la mano de la mujer me parece que hay otra clase de compromiso. Siempre fuimos, a ver, el policía era policía y por ahí era medio mezquino para que la mujer ingresara a policía, porque consideraba que no tenía ¿Había machismo dentro de la institución? Sí. Como en casi todas las profesiones. Como en casi todo, hasta que se adaptaban o de repente decían, mezquinaban ir a un servicio con las mujeres porque decían que las mujeres no servían. Claro. Pero después le fuimos demostrando que, a ver, estábamos de igual a igual, porque si bien ellos eran varones y nosotras mujeres, pero estábamos de igual a igual con el compromiso y con el trabajo. El entrenamiento en la escuela Juan Bucetich es lo exactamente mismo. igual. Exactamente lo mismo. Tanto Tenés como que para la mujer como para el hombre. superar las mismas cantidades de Las exámenes, mismas guardias, la misma temática. la misma temática, los mismos ejercicios. Si teníamos que hacer cuerpo a tierra, estaban los varones y estábamos nosotros, también todo en el pasto, si caía cuerpo a tierra y caíamos arriba de las espinas, teníamos que aguantarnos. Claro. Correr en el asfalto en pleno verano, también. Era el mismo trabajo que hacía el hombre. El entrenamiento es igual. ¿Y cómo terminaste acá en Madariaga como policía rural? Contame un poquito de esa historia. Fue muy lindo, la verdad. Yo estaba trabajando en Mar de Ajó y me designan... Estaba cerquita, ya te venías acercando. Y me preguntan, porque antes te daban la opción de preguntarte y a veces no, porque si faltaba policía en un lugar, bueno, hacen el comentario que en Madariaga había habido un hecho importante y que necesitaban gente. ¿De qué año estamos hablando para que la gente se ubique más o menos? Y en la época de Caraccioli, que pasó el asesinato 2000, del sí, chico de Caraccioli. 2004, ¿no? No. 2004, algo así fue. Y el asesinato del chico este. Entonces tenían que remover toda la policía que estaba en Madariaga. Entonces tenían que traer policías de otros lados. Y en ese revuelo de traslado me trasladan a mí con otros 2 policías más. Cuando llego a Madariaga, ahí me entero el problema que había y bueno, trabajo en la comisaría. En la comisaría de acá de de la acá ciudad. de Madariaga, trabajo 2 años de encargada de tercio y a cargo mío, eso se llama encargada de tercio cuando uno tiene gente trabajando y uno es responsable y tiene a cargo suyo. Yo tenía, en ese momento eran 10 policías a cargo. Entonces, que organizaba yo los recorridos, el cuidado, todas las cosas. La organización de los móviles, del servicio, para que no hubiera robos, que no hubiera, bueno. Ese trabajo lo hice en Madariaga, que no, gracias a Dios tuve la suerte que durante los años que estuve en Madariaga
fueron muy contados los hechos delictivos que tuve, porque la verdad era muy trabajador, yo era muy empedernida. Hacíamos 24 por 48 y yo consideraba que si yo lo podía hacer al trabajo, recorrer toda la noche, los que estaban debajo mío tenían que hacer exactamente lo mismo. Fui muy estricta porque la verdad... Vos llegaste y te encontraste un panorama más desorganizado antes. Sí, muchísima desorganización. Y había que organizar porque la gente de Madariaga estaba con miedo. Era un lugar donde daban vuelta los móviles, donde no había un... No, tierra de nadie, digamos. entonces, ¿Y era así? Y no era así, porque nosotros recorríamos, sí ejercíamos una presión normal para poner de vuelta en carril, como quien dice, todo el pueblo, porque había que robaban, insultaban a la policía, escupían, hacían de todo, y eso había que revertirlo con trabajo, nada más que con trabajo. Y la verdad, se hacían mucho operativo y se levantaba gente, se llevaba por ahí. En ese tiempo vos podías trabajar, hoy se trabaja de otra forma, pero en ese tiempo vos por averiguación de identidad podías llevar a la gente a la comisaría y estar 24 horas detenido por averiguación de identidad. Eso ayudaba a imponer el orden dentro del pueblo. Y bueno, así empezamos trabajando y se logró estabilizar el pueblo, pero empezaron los robos en la zona rural. Y cada vez eran más, y cada vez eran más. ¿Y esas personas, esas 10 personas que vos tenías a cargo, aceptaban la autoridad femenina? No, ¿O fue nadar contra la difícil. corriente? Nadar contra la corriente. Era muy difícil, eran contados los policías que se dejaban mandar con una mujer, la verdad. Porque si no empezaban a sacar carpetas, se enojaban. ¿Qué significa sacar carpeta? Te iban al hospital o iban al médico y le pedían un certificado para no concurrir a la comisaría. Fue muy difícil mi trabajo, la verdad, porque no estaban acostumbrados que una mujer, yo tuve la suerte y la dicha, la verdad, de que me conociera el comisario Magrassi y me dijera: vos vas a ser encargada de tercio porque tenés la capacidad para hacerlo. Pero yo tenía que luchar en contra del delito y en contra de los compañeros. De los compañeros, porque no aceptaban que una mujer los mandara. Era dificilísimo. Y tuve la suerte en ese momento, como te contaba, que me designaran en la parte rural. Que dijeran: bueno, mira, todo este trabajo que vos hiciste acá hay que volcarlo a la zona rural. En la zona rural, cuando yo llegué a ese lugar, era muy nombrado porque carneaban 5 animales por noche, cortaban alambre, entraban. Tierra de nadie. Tierra de nadie. Y bueno, la gente estaba muy molesta y no sabían a quién poner. Y Magrassi, siempre me acuerdo porque me cuenta la gente de campo, después hacen una reunión el intendente con el comisario, con la gente de campo, y le dicen: a ver, la gente pedía soluciones, que estaba muy... Entonces le dicen: acá ya tenemos designado. Sí, ¿a quién? Una mujer. ¿Y una mujer qué va a hacer acá en el campo? Fue la respuesta de la gente de campo. Y había una señora que es nativa de ahí de la zona, la señora de Nicolini, y le dice: bueno, hay que ver, porque una mujer puede tener más agallas que un hombre. Y bueno, fue un trabajo muy arduo, la verdad. Yo me designaron, la chacra era la de Graciela Ilie, y me dijeron: mirá, vino el comisario y me dijo: mirá, esto hay que trabajar como vos sabés. Y esto hay que ¿Cómo era el destacamento? Contame. El destacamento eran las paredes, no había ventana, no había puerta, era un caminito que llegaba a un galpón donde policías anteriores habían sido designados, pero que nunca le habían puesto el cariño, el amor, para poder levantar eso y hacer un trabajo. Entonces iban a comer, entraban, salían, pero nadie hacía nada. Las tanqueras se caían, no había por la puerta de entrada era un agujero grande. Era una tapera. Era una tapera, propiamente una tapera. Entonces, ¿qué pasaba? La dueña, que era Graciela,
ya no quería saber más, no quería como dato con la policía, con el lugar, porque no habían hecho nunca nada. Claro. Así que era demostrarle a ella también que se podía hacer. Claro. Ella había entregado un lugar en condiciones y había quedado Sí, así. no. Si bien había que repararlo y había que hacer cosas, estaba mínimamente habitable. Claro. Lo que pasa es que después el deterioro lo llevó a estar en un lugar que era una tapera. Y era empezar de cero ahí en ese lugar. A mí me costó. Así que además del trabajo que tenías que hacer, tenías que hacerte cargo de la parte edilicia porque vos estabas con tu familia. Sí, o tu familia estaba viviendo en otro lado. No, yo me había traído a mis hijos adolescentes. Ahí no había luz. Te tenías que alumbrar a vela. Mi hijo, yo lo saqué de La eterna falta de recursos para la policía. Exacto. Yo lo saqué de un lugar a mis hijos donde tenían todo. Y Claro. venir a escuchar una radio chiquitita pila, porque yo lo cuento la verdad y le agradezco enormemente a mis hijos, porque ellos fueron el acompañamiento mío. Claro. El más chico ponía una almohada atrás del patrullero y se acostaba ahí atrás las madrugadas enteras, porque tenía miedo quedarse solito con el otro, entonces agarraban y se subían al patrullero conmigo, la verdad, porque era muchísimo trabajo, había que recorrer los campos, había que, la gente estaba descreída totalmente de la policía y había que volver. ¿Cómo te trataban los vecinos, la gente que estaba viviendo en el campo? Y le costó mucho a la gente. Yo pasaba recorriendo, te hago un ejemplo, Claro. hoy es una Vos risa. caíste en una sociedad que venía muy castigada, digamos, por la violencia, por los robos. Entonces yo llegué al lugar y la gente, yo le preguntaba, hola, buenas tardes, usted tiene, porque tenía que conocer todo el lugar. Claro. ¿Usted vive acá? Sí, me contestaban y seguían a caballo. O sea que yo tuve que visitar vecino por vecino, arrimarme en ese momento. Yo tenía ¿Vos estabas sola o había algún otro compañero de trabajo? No, yo estaba sola. Sola. Con la familia mía nada más. Eso fue lo que yo pedí. Cuando yo me hice cargo del lugar, me dijeron, ¿te animás o querés gente? No. Porque detrás mío había que revertir todo eso y había un montón de gente. Y yo tenía que respetar y cuidar a esa gente. Yo sé cómo lo hacía. En cambio no sabía cómo lo podían hacer las personas que venían atrás mío. Entonces, por decisión propia mía, decidí hacerlo en forma sola. Que así que bueno. ¿Y fue una buena decisión estar 24 horas disponible? Y costó, yo creo que ¿Qué evaluación haces? ¿Y tus chicos te reprochan algo? No, ellos tienen el orgullo, ellos siempre dicen, mamá, el que está en el campo, en la valle, hoy se encuentra con policías rurales y todo, y me dice, ma, como vos ninguna. Esa honestidad, ma, y ese cuidado por la gente, eso. Yo recorría adentro de los campos, yo tenía 120 llaves de las tranqueras en la guantera. Impresionante. La gente me daba la llave de los campos. Eso costó mucho, la verdad, hasta que me tomaran confianza. Costó carreras mías, desesperación, abrir tranqueras, correr, hacer trampas en las tranqueras para saber pasar iluminando con pleno invierno la mano afuera, iluminando las tranqueras, para saber si estaban cerradas, si me cortaban un alambre. Yo ya me conocía de memoria los alambres. Entonces yo pasaba iluminando y cuando veía un alambre media dada vuelta, media acostada, yo decía, están adentro. Gracias a Dios, puedo decir y sentirme feliz, fueron muy pocas las veces que pudieron llevarse lo que ellos fainaban, como me dice, porque ellos en 10 minutos te fainaban una vaca. Que así que el trabajo tuyo tenía que ser inmaculado. Yo ya me conocía, hacía trampas en el salto de la vía, alambraba. Con mi pareja lo llevaba y mis hijos hacíamos alambrados en la vía, porque ellos se caminaban la vía como tierra de nadie, a caballo. Entonces vos tenías que hacerle trampa, hacerle cosas para poder
parar el tema, para poder, porque no era fácil. Y yo no me acostaba hasta que no amanecía. Y podía cerrar un ojo cuando la gente, yo llamaba uno por teléfono y decía, todo bien, todo tranquilo, no tocaron nada. No, fue duro, fue muy duro mi trabajo. Pero yo creo que la vocación me llevó a sentir, ¿cómo te puedo decir? Una tranquilidad, la tranquilidad mía y la alegría mía, como quien dice, era, si bien estaba, yo sabía que sacrificaba una familia, porque pobrecitos los chicos míos eran adolescentes, también sabía que era la vocación mía. Entonces me costaba muchísimo decir, no, no lo voy a hacer o me dedico a otra cosa, porque era mucho cariño, mucha dedicación. ¿Y cuántos años estuviste en ese puesto de invernadas? 22 años. Ah, un Y montón. sigo estando. Y seguís estando. Un montón de tiempo. ¿Y alguna vez después tuviste más personal o siempre fuiste Siempre sola. Siempre sola. En ese momento yo tenía, vos conversabas con la gente de campo y la gente de campo te decía, no, yo no le voy a poner, y yo le decía, no podrá ser que le pongan candado a la tanquera para aliviarme el trabajo mío. Y Claro. me decían, no, Viviana, porque si nosotros le ponemos candado a la tanquera, te cortan las alambres al lado de la tanquera. Entonces, ¿qué pasaba? Yo tenía que luchar con que todas las tanqueras estaban abiertas, la mayoría, entonces le hacía trampa a las cadenas y pasaba recorriendo por el lugar, por decirte algo, yo recorría 220 kilómetros y yo estaba todo el día arriba del patrullero. A la tarde salía para mirar todas las alambres, estudiar a dónde se acostaban los animales, dónde buscaban recostarse los animales, todo ese trabajo lo hacía. Y después a la noche hasta la madrugada, hasta que amanecía, porque no había horarios para en ese momento. La Esperanza era un establecimiento pero muy, muy castigado. Y yo tenía llaves de las tanqueras de tierra y de las tanqueras sobre la ruta, porque eran de los dos lados de la ruta 56, La Esperanza. Claro. Que así que fue un arduo trabajo, pero sí tuve mi recompensa, porque tuve muchísimos reconocimientos. Yo hacía la fiesta, que no sé si vos te enteraste, de despedida de año, y tenía No, 200, 240 personas, todos vecinos, Qué que venían lindo, a despedir el año, sí. Me llevé muchísimo, si bien fue muy sacrificado, pero también tuve muchísima satisfacción. Jefes, porque nosotros tenemos comisarios generales, jefes departamentales, todos concurrían, me entregaban diplomas. Yo tengo un escritorio en el lugar donde vivo y no tengo lugar para meter todos los diplomas. La verdad, Bueno, muy qué linda. satisfacción y el Muy reconocimiento de los vecinos, Sí, que se sintieron protegidos. todo. Y también debe pasar que cuando hay un policía que trabaja también en una zona, ya, digamos, entre los ladrones deben decir, bueno, para aquel lado no, porque Tal cual. Yo he acá corregido, nos agarran. Entonces empiezan a te ir voy a contar para algo. otros lados. Yo me he enfrentado a ellos. Yo me ha tocado y he llorado porque me ha tocado que en venganza le robaban a mi hijo. Mi hijo estaba cuidando una chacra, el más chico, y la señora estaba embarazada del primer hijo. Y le robaron hasta la alcancía que tenía, el televisor, la soya, todo. Y yo escuchar, cuando hicimos la detención de los malandras, decir, esa milica no nos dejaba tranquilos. Y era una venganza que hacían. Y ellos, pobres, el día que le robaron a mi hijo, me dijo, yo digo, vamos, renuncie, porque cuando a uno ya le tocan los hijos de uno, y él acompañarme Te y daba decirme, temor. sí, él acompañarme y decirme, no, ma, no, luchaste tanto, seguila que nosotros te apoyamos. Sí. Bueno, qué tranquilidad tener el apoyo Sí, familiar, sí. porque si no es difícil seguir. Sí, es muy difícil. ¿Y alguna vez tuviste temor? Porque trabajando en el campo, me imagino, la inmensidad, el silencio, patrullando, siempre sola. ¿Alguna vez sentiste temor? No, No. no.
la verdad que lo hacía, y yo te cuento por ejemplo que me cortaban un alambre y yo me bajaba del patrullero corriendo y para acá, para allá, para ver si podía. Nunca tuve el temor de, no sé si la misma vocación de servicio me llevó a tener tanto coraje y la verdad, y defender la gente, porque yo llegué a tomarlos a todos los vecinos y sentir afecto y cariño como mi familia, la verdad, porque cuando yo llegué, que empezó a mermar todo el delito y llegué a tener cero de delito, entonces todas esas cosas me llevó a mantener una amistad con ellos, visitas, almuerzo, a considerarlo Como una como mi familia. familia. Y fui perdiendo, también fueron dejándonos gente mayor, los Ubieta, los Arrechea, todos los viejitos. Yo tenía los viejitos Arrechea que vivían en el camino El Chajás y le robaban la carne de la fiambrera. Antiguamente se usaba la fiambrera. Entonces el viejito ponía la carne en la fiambrera y le robaban hasta la carne en la fiambrera. Entonces vos cuando llegás al lugar y te cuentan todas esas cosas, él siempre me decía, era 80 y pico de años, y me decía, Viviana, yo la voy a llamar cuando ya los tenga enganchados. Y yo decía, usted no, usted me llama a mí, yo los cuidé con tanto amor cuando faltaron, la verdad, era una pareja de Como si hubieran viejitos. sido unos tíos, unos Sí, abuelos. sí. Con todo he sido así, porque la verdad uno empieza a adquirir cariño, y ellos también, y acordarse del cumpleaños de uno, y acordarse del día de la policía, y sí, muy lindo. Sí, la verdad que viví momentos muy lindos, momentos de desesperación, de que por ahí te tocaban y yo era muy celosa que me tocaran y por ahí le carneaban a Marquitos Crinian, que a lo mejor no sé si lo escuchaste nombrar. Tenía un campo que arrendaba de los tíos y él me dijo un día, porque yo lloraba sin consuelo, porque a veces estaba sin delito, ponele 3 meses y de golpe me carneaban un animal y yo decía, ay, me voy, o me desesperaba y él me decía, no, 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 por favor. No, además Porque lo veo como lo tomás. Me carneaban un animal, sí, como si sí, fueran tuyos, sí, digamos. sí, sí, tal cual. Totalmente Sí, compenetrada con el sí, vecindario. sí, sí. Y yo le decía, y ellos me decían, Viviana, si vos te vas, ¿qué hacemos nosotros? Porque vos conocés todos los lugares por donde van a entrar, por donde te cuento una anécdota. Yo iba por la ruta 56 y le digo a mi pareja, en ese momento me había acompañado él a dar una vuelta, y le digo, qué raro. Yo iba alumbrando, dijo, qué raro, 6 animales de este lado juntos, 6, 8 animales. Me dice, él pobre, dice, pero se desparraman los animales, Viviana. No, no, no. Digo, es algo raro que se amontonen contra el alambre. Digo, me voy a volver. Me volví, cuando abro la guantera me había olvidado la llave de la tranquera. Entonces, ¿qué hice? Simulé, porque yo recorría con las balizas apagadas para que no supieran que andaba. Simulé con la luz de la camioneta que tenía la llave, hice como que abría el candado y me quedé un ratito ahí y después subí de vuelta a la ruta para ir a buscar y venir a entrar. Cuando vuelvo y bajo la larga, en el kilómetro 55 bajo la larga, las alambres estaban cortadas, estaban adentro, tuvieron que abandonar toda la carne y todo. Y ya habían carneado. Sí, habían carneado el animal. Pero esa de tener, yo no sé. ¿Tuviste alguna vez algún enfrentamiento? Sí, una sola vez que me tiraron con armas, porque ellos salían con winches, con silenciador. Entonces ellos te mataban el animal y vos no escuchabas el tiro. Y yo, sí, he tenido y han ido adelante, han ido disparando y a caballo cortando alambre. Yo no sé si vos conocés la zona rural, pero por ejemplo te digo, entraban por enfrente a la feria y te salían por la calle de Juan Chico.
iban cortando a caballo, iban cortando alambre y disparando. Y una vez se aguantaron. Y vos siempre con camioneta. Sí, sí. Claro, imposible de perseguir a campo traviesa. Sí. Yo lo que tenía la facilidad, porque a veces en la noche, a veces se hace difícil recorrer un campo de día, cuando más de noche. Claro. Porque vos tenés que memorizar en semejante cantidad de campos, Sí. memorizar el lugar donde podías, porque hay lagunas, Sí, hay hay de bajos, ¿viste? Hay lugares donde metés la camioneta y después no salís más. todo. No salís más. Entonces vos tenías que ir conociendo campo por campo y la gente que me permitiera, porque la gente era pobre, no tenían la culpa ellos, pero estaban descreídos de la policía. Entonces cuando yo llegué a tener, y la sigo teniendo, semejante cantidad de llaves adentro de la guantera, ahí me di cuenta del gran aprecio y el gran cariño que me tenía la gente para volcarme algo que era de ellos, darme la llave. Porque no cualquiera te da la llave de su campo para que vos ingreses. Yo también era muy cuidadosa de las cosas, ¿viste? Y después viví sin luz, viví un año sin luz. Teníamos 490 bombazos para llenar el tanque, teníamos bomba, el tanque de agua. Y vivo sin luz. Yo me alumbraba con velas y sacrifiqué mi familia casi 2 años así. Compraba las cosas ¿Y de quién es la responsabilidad de que vos tengas los implementos básicos para trabajar? Es de policía. Sí, la verdad. Entonces, Y policía en ese momento que es policía de la provincia. de la provincia. Y después, gracias al intendente, el accionar de la gente, pedir, y gracias al intendente que estaba de turno en ese momento, porque yo la verdad no tengo ninguna ideología política, yo trabajé en todos los gobiernos, en algunos más, en otros menos, pero bueno. Y gracias al intendente que estaba en ese momento de turno, pusieron la luz. Me pusieron la luz, pero previo a haber vivido sacrificar, porque no era que yo fui a un lugar donde tenía todo, tenía un televisor, tenía las cosas básicas para vivir, ¿no? Yo de No estar tenías ni alquilando, puerta. nada. Yo de estar alquilando en Madariaga, bien, ir a un lugar así, instalarme en un lugar, porque la gente que pedía que no me fue, que hubiera un policía las 24 horas del día. Entonces yo había que arreglar la casa y tenía que tener un teléfono pegadito, un handy, una radio, estar escuchando cualquier llamado que me llamaban de la comisaría o que me llamaban. Era dificilísimo, porque era poner en condiciones el lugar donde vos vivías y trabajar y ocuparte que la gente estuviera cuidada. Entonces fue muy sacrificado mi trabajo, muy, muy sacrificado. Sí, me sorprende la cantidad de tiempo que estuviste, Sí. digamos, sin exigir condiciones básicas. Yo, la verdad, llegué hasta a vender un auto, un 147 que tenía, y para poner la plata en el lugar donde vivía, Claro. para poder hacer las refacciones, y se vendió la chacra esa. Y después cuando se vendió la chacra, vino el hijo de Graciela, Claudito Elíe, y me dijo: Vivi, todo esto es tuyo. Dice: si esto eran las paredes peladas, yo había puesto tranquera, había hecho guardaganado, había alambrado, había puesto plantas, había puesto de todo, Una casa revolcado, habitable. pisos de parqué en el escritorio mío, porque eso era solamente un contrapiso cuando entré yo. ¿Y qué voy a romper para ir? Eso es verdad, me había hecho instalación de luz, que así que cuando yo me fui de ahí dije todo. Tal es así Para que siguiera funcionando. Tal es así que los dueños que compraron, hasta hoy, hasta los mástiles hice yo todo, mis hijos hizo mi hijo el mayor hizo los mástiles para poner las banderas. Y hasta el día de hoy esos lugares existen, hay parte de la casa, reformaron todo, pero hay parte de la casa que la gente que vino de Buenos Aires y compró la casa, me conoció a mi hijo le hizo trabajo de electricidad ahí,
y dice, Vivi, Ya no es más un destacamento No. ese lugar. Vivi, nosotros vamos, en honor a vos, a todo tu trabajo que has hecho, vamos a dejar parte de la entrada de que vos tenías. Y sí, los mástiles siguieron estando, siguieron, ¿no? Yo vivo en la estación ahora de Invernada, Donde estaba el jardín de infantes. al lado de la escuelita, donde vivía Raúl Rojas. Ah, Raúl Rojas, sí. Sí. Raúl lo conocí mucho porque mi hijo fue al jardín maternal ahí un año, a mi mamá. Divino lugar. Estaba en Riqueta en ese tiempo. Claro, estaba en Sí. Requeta y Romina Gerfo. Bueno, Raúl me cedió el lugar. Cuando Raúl se vino a Madariaga, insistía con que yo, dice, vos vas a ser mi sucesora, porque ¿quién va a cuidar esto? Se va a venir todo abajo, nadie va a hacer nada, nadie... Y bueno, insistía, y bueno, yo fui reparando también ahí, porque hice, Sí, instalé un el lugar muy viejo baño, también. sí, Claro. y tuve que hacer refacción, instalé el baño, era muy precario, no había agua caliente, no había agua fría, hicimos, con mi marido hicimos todo, la parte esa. Tiene una arboleda hermosa ese lugar. Sí, sí. Que así que bueno, ahora estoy viviendo ahí, contratada por el intendente, porque ahora estoy en... Porque vos en tu carrera policial llegaste hasta capitana de la... No, mayor. Hasta mayor. La última jerarquía de policía. Que eso llegás... Y te tocó jubilarte. sí, llegás con una... Yo llegué sin un día de amonestación, sin nada, un legajo. Impecable. Impoluto. Sí. Y llegué hasta el último. Yo digo, mi papá de donde esté, ¿no? Porque mi papá en ese tiempo de antes no se ascendía con tanta facilidad. Y él llegó a su oficial principal. Y le quedaba una jerarquía. Yo llegué a mayor, lo pasé y ascendí a mayor. Y así que para mí fue un orgullo enormemente. Lo sigue siendo. Sí. Y te tocó jubilarte. ¿Después de cuántos años de servicio? De 35 años de Un servicio. montón. Sí. Un montón. Eh, ¿Y qué con- pasó cuando te jubilaste? ¿Qué pasó con el vecindario? Dijeron, Cuando- Viviana se jubila. Sí, Y yo ahora... empecé primero a ir diciéndole a algunos, bueno, y ya mi carrera, pero como mucha gente mayor, ellos no lo entendían, yo traté de darle tranquilidad y dije, bueno, Raúl me había propuesto la estación, hicimos un comodato como vivienda con ferrocarriles, entonces yo iba a seguir estando en la zona, no como nada, pero era como que yo decía, me van a ver a mí y la gente esa mayor iba a estar tranquila. Y bueno, al otro día de jubilado, Como un apoyo psicológico, digamos. como para darles un apoyo, porque la verdad, para mí, todos son mi familia, es una familia grande. Don Pedro Marcoví, toda esa gente que estuvo, bueno, que yo cuidé muchísimo, celosamente, la verdad. Cuando me jubilo, al otro día tuve la suerte, la verdad, y el honor, porque yo digo, es algo que uno se gana, ¿no? Con el accionar, el buen accionar de uno, la decencia de uno, el trabajo. Y no deja de ser un elogio que el intendente lo llame a uno y le proponga trabajar con él. La verdad que el día que me llamó, al otro día que me había jubilado, me llamó y me dice, Viviana, ¿qué vas a hacer de tu vida? Y le digo, descansar, porque no sabía, la verdad. Me dice, no, ¿qué vas a descansar? Te espero mañana, te propongo algo. Te espero mañana. No te dio ni una semanita. No. Y así que cuando fui me dijo, mira, la gente no quiere que te vayas, la gente quiere que vos estés, yo también quiero que trabajes conmigo, porque te lo recontra mereces, porque dice, sos una persona, has sido con un trabajo inmaculado y una conducta intachable, entonces, que eso para mí, la verdad, culminó mi carrera con una satisfacción tan inmensa, y bueno, se lo acepté, así que estoy en prevención, haciendo el mismo trabajo, pero en prevención. Un poco más descansada, Sí. ¿o no? Sí, igual con la misma responsabilidad, Claro. porque
No, es como que ya es algo, Es la sal de tu vida. sí, tal cual. Es algo tan lindo que uno, no sé explicarlo a veces con palabras, ¿no? Yo siempre digo, y la satisfacción de haber criado 2 hijos dentro del sacrificio, de que ellos conocieran lo que era sacrificarse, porque hoy, la verdad, y ellos acompañarme en esa carrera, porque un chico a esa edad no era fácil decirle, tomá una radio para escuchar, porque era lo único que se podía, porque no, en ese lugar y yo tenía que estar las 24 horas, así que tenía Sí, que convengamos también que eran unos años que no había telefonía celular, No. digamos, o eran los primeros atisbos sí, de los sí, celulares. sí. Entonces, y bueno, tengo, mejor dicho, pues sigo haciendo el mismo recorrido, 220 kilómetros para recorrer. Y no es que lo recorres, pasás una vez, porque de qué forma se previene el delito andando, con la que te prevención. vean. Sí. Mirá, yo le podría casi asegurar que habiendo una buena prevención, se para el delito. Vos parás el delito, con una buena prevención. Hay que tener amor a la profesión. Sí, también suceden algunas cosas, digamos que yo a veces veo como que el oficio del buen policía es bastante ingrato, porque bueno, he visto en carne propia por ahí que policías que hacen su trabajo, hay un ilícito, hay un robo, hacen el trabajo, juntan las cámaras, juntan información, entrevistan a los vecinos, atrapan al ladrón, saben quién es, ya lo conocen porque lo ven en la cámara y saben por la forma de caminar, por la forma de vestirse, Y dicen, el Poder es Judicial es lo que fulanito. no. La Claro. verdad, Y el después, problema grave es el Poder Judicial. ¿y cómo se hace? ¿Cómo se resuelve ese tema? ¿Cómo puede ser que la policía haga toda esa parte del trabajo? ¿Qué siente un policía cuando hizo toda esa parte del Frustración. trabajo? Llega a Dolores y no terminó de llegar a Dolores, que a veces hasta van a dedo. Sí. A Dolores y los chorros ya volvieron. Frustración. Sentís frustración, rabia, porque vos hiciste un trabajo inmaculado, presentaste todas las pruebas, escribiste, porque aparte vos tenés que... Sí, te que llenan de escribir, papeleo te que tenés llenan que de hacer. papeleo. Y vos tenés que hacer un acta de procedimiento, todo bien legible, con el lugar, la hora, todo, presentar testigos, presentar pruebas, y presentás todo eso, trabajás con un trabajo inmaculado, pero a mí me pasó decir en la zona rural, fulanito de tal, tal y tal y tal, y buscar y hacer allanamiento y secuestrar, y entran por una puerta y salen por otra. Y sigue pasando así. Y eso es lo que, sí. ¿A través de los años sigue pasando o ha cambiado algo? No. ¿Ha mejorado en algo No. en eso? No, sigue pasando. Nosotros, Entonces quizás sea ese el mayor, digamos, problema, sí, por lo cual sigue tanto la delincuencia, porque Sí. no hay ningún tipo de consecuencia. y vamos a ser realistas con el apoyo de los intendentes, porque nosotros somos policía comunal, entonces tenemos el apoyo siempre del intendente para hacer las actas, para apoyar, para llamarlo, para dar prioridad a un montón de cosas. Tal es así que ahora la parte policial, la verdad, está muy mal, la policía de la provincia. Está sin insumo y el que se está haciendo cargo de todas esas cosas es el intendente. Claro. Como en muchas cosas de la provincia, ¿no? Como en el hospital, como... Todo, la verdad. Porque, vamos a ser realistas, nosotros arrimamos al surtidor y cargamos combustible, y vos la prevención la tenés que hacer. Y si la provincia te manda cada 15 días una miseria de dinero, ¿cómo haces vos para solventar? Y que vos no le podés decir al vecino, yo no le puedo recorrer porque no tengo combustible, o no tengo arreglo en los móviles. Bueno, no de tengo hecho vos en móviles. carne propia viviste 2 años en un lugar que ni siquiera tenía Sí. luz eléctrica, Sí, como en el Martín Fierro, digamos. sí, sí. Por eso te digo, y hay Con cosas un que sol vos de decís, noche y con...
Y con buena voluntad. Pero te pasa en la parte de la vestimenta de la policía, de los insumos. Y yo me compraba, y te digo la verdad, tengo en el placar campera sin uso, pantalones, todo, porque nosotros nos comprábamos hasta las balas. Yo compraba las balas, cuando estaba en el destacamento compraba las balas. Y De cargaba tu las cajas. propio sueldo. Sí, de mi propio sueldo. Hay que querer mucho, la verdad, la profesión de uno, porque no cualquiera se va a sacar de su propio sueldo, miserable sueldo, aparte, para poder solventar todo eso, porque vos, la verdad, tenés que tener los medios y las cosas para la prevención. Primero que tenés que tener un móvil que esté en condiciones, empecemos por ahí, que tenga el combustible, después vos tenés que tener las balizas en condiciones, el presupuesto que provincia ni pasa presupuesto, porque te manda un móvil y tenés por un año la garantía y después te tenés que arreglar como puedas para los arreglos de los móviles. Entonces, ¿qué es esto, Viviana? ¿Es una batalla perdida? Sí, yo pienso que sí, porque no ha cambiado nada en estos 30 y pico de años. También se perdió, porque vos antes, me pongo yo, ¿no? Por ejemplo, a mí no me mandaban los insumos, no me mandaban las cosas, pero con el afán de hacer bien mi trabajo, o de hacer, decía, no, ¿cómo no voy a, sí, me achico en esto y me compro tal cosa, o achico tal, y hoy, la verdad, todo eso se cambió. Yo no sé si por todo lo que está pasando, por los sueldos miserables que hay, por las cosas, y no hay tampoco una vocación para decir, y una selección de la policía, porque tenemos policías buenos y tenemos, la verdad. Sí, pero bueno, también pienso yo, ¿no? Que la gente se está jugando la vida, ¿no? El policía. Sí, por ahí, sí. pensando en otros territorios, pensando en el avance de la droga que hay en provincia de Buenos Aires, que es un desastre. Yo digo, los chicos ahí se están jugando la vida y digo, con tan pocos recursos, te quedan ganas, digo, de... ¿Eso no te lima un poco la vocación? Sí. A lo mejor yo busco excusas de ambas partes a veces, ¿no? Porque yo digo, a veces vos pasás al lado de un móvil y ves un policía, tristemente, con un teléfono, una policía con un teléfono, agachada, que ni siquiera se da cuenta de que pasó alguien por al lado. Y yo, ¿sabés a lo que me retrocedo y digo? Mirá, si viene un malandra, te vuela la tapa a los sesos y vos ni te diste cuenta de las cosas. Yo pienso que el desinterés también pasa por, yo quiero creer, por la falta de recursos y por los, como decís vos, por los miserables sueldos que pagan. Y hay personas que lo toman, yo lo tomé de distinta manera, lo tomé con vocación, lo tomé con responsabilidad, entonces por ahí no sentí esos que pueden sentir ellos ahora, la desprotección, que están desprotegidos totalmente, la verdad. Sí, están solitos. ¿Y los entrenamientos en la Juan Bucetich siguen siendo iguales, salvando la distancia? No. ¿O ahora salen las camadas más fácil? ¿Porque se necesita más gente o no? No, mucho más fácil. Porque en otras profesiones pasa, ¿no? Como sí, que hay menos rigurosidad, entonces hay, bueno, básicamente eso, ¿no? Menos rigurosidad, entonces es más fácil recibirse de sí, esto, tal de cual, lo... Estás diciendo una gran verdad, ¿sí? Porque ¿qué pasa? Vos antes tenías tus años para recibirte y vos para ingresar a policía no tenías que tener deudas, tenías que tener un legajo, un nacional en tu vida particular impecable. No tenías que tener antecedentes, lo principal,
no podías tener antecedentes. ¿Ahora se reciben policías con antecedentes? Sí. Claro, estamos partiendo Ahora, de un piso muy bajo, digamos. vos fíjate que ahora, ¿cuántos chicos has escuchado que se pegan un tiro entre ellos? Que están jugando con un arma. Un arma, yo tuve que enseñarle a mis hijos, eran chiquititos cuando yo me recibí. Y, como un ejemplo, ¿no? Yo llegaba a mi casa, me sacaba el uniforme y ponía el arma arriba del ropero, y ya cuando entraron a tener 5 años empecé a explicarle, esto no se toca porque esto se lastima, esto no. Sacaba el cargador y dejaba el arma arriba. Hoy se reciben estos chicos, juegan con las armas, no saben el manejo de las armas. A mí me tocó ir a tiro, porque todos los años vos vas a práctica de tiro. Vas a hacer un curso y te mandan a práctica de tiro. Y te evalúan. Y te evalúan. A mí me tocó tener compañeros que tenías que correrte porque no sabían tirar. Y no sabían. Y la verdad. Pero eso, la práctica te da primero el estudio y después la práctica, la verdad. La práctica y la vocación, el interés. ¿Vos pensás que hay mucha gente que adopta, digamos, la policía como una salida laboral inmediata Sí. en vez de vocación? Sí, se terminó la vocación de la policía. Yo hoy veo, por eso te digo, hoy veo chicos. En nada, obviamente nosotros, en nada, son opiniones, ¿no? Sí. En nada podemos generalizar, o sea, es un pantallazo, Un pantallazo de lo que nosotros que pensamos. uno ve, porque lo ve en su accionar, lo ves, viste, en la forma de actuar. Yo me arrimo hoy a interceptar a una persona porque nosotros nos jubilamos y hay una jubilación que te sacan y hay un retiro activo. Retiro activo, yo me retiré con retiro activo. Retiro activo quiere decir que vos hasta los 75 años podés actuar en la calle si vos ves un peligro, o ves un robo, o ves un accidente, o ves algo que podés colaborar, podés hacerlo, como si fueras policía. Yo por eso tengo retiro activo. Te retiran, o te jubilan o te retiran con un retiro activo. Porque inclusive mañana falta policía y ellos pueden incorporarte nuevamente, llamarte e incorporarte. Para algo, Sí. para algo de máxima necesidad, digamos. Y yo lo veo, ¿viste? Porque lo veo, y no es que uno los quiera, a ver, menospreciar ni nada, pero esa policía que nosotros, que vos en la época de antes veías el respeto, yo me arrimo a una persona y le digo, buenas noches, caballero, y si es una señora, buenas noches, señora, ¿me permite su documentación? Hoy actúan de otra forma, llevan por delante la gente. Entonces vos empezás a que te pierden el respeto, empieza el insulto, empieza... Entonces es los años, la experiencia que te llevan y el estudio que te llevan a la nacional policial. Claro, por ahí la sociedad se ha ido deteriorando en todo su conjunto. En todo su Lo conjunto. mismo que vos me contás del tema del respeto, también lo padecen los maestros en las escuelas. ¿Sí? Viste que hoy... Los profesionales que están en una guardia médica y se tienen que enfrentar con gente que los destrata a pesar de que ellos están para curarlos. Sí. O sea, Todo, es una sí. degradación que tiene que ver con toda con la sociedad en la que vivimos. Con la digamos. sociedad en la que vivimos. Porque la verdad, uno viste que... Yo siempre digo lo mismo, y a veces cuando me pasa que veo algo que está fuera de lugar, como por ejemplo las motos, que los muchachitos andan en las motos, corren, es caño libre. Yo digo, la crianza y la educación empieza por casa. A ver, yo siempre digo lo mismo, porque vos te ponés a pensar y vos decís, yo mis hijos, la verdad, uno tiene que enseñar el respeto, la educación. La verdad, para mí lo vivo en el común de la gente todos los santos días porque sigo trabajando como el primer día. Y vos lo ves, tenés que tener cuidado con cómo los parás porque tampoco los podés correr, te pasan por al lado tuyo como locos las motos. Yo creo que también por ahí es capaz que no es el mismo medio de trabajo que antes. Yo estuve muchos años en General Belgrano en contravenciones
Y yo sabía de qué forma trabajaban. Había chicos que corrían en moto, con caño escape libre, con esto, con aquello. Toda la vida hubo. Hubo. En todas las generaciones. Pero yo sabía con qué forma trabajaba. Yo decía, bueno, fulanito de tal, porque los conocemos todos. Claro. El policía cuando empieza a andar siempre son los mismos, la verdad. Entonces, ¿qué hacía yo? Tomaba los datos, me presentaba a la casa, lo citaba al padre a la comisaría y le labraba la contravención a los padres por ceder el manejo menor de edad. Y así, yo te digo que tuve casos que los padres vendieron hasta las motos de los hijos. Claro. Por eso te digo, y ahora eso ya no se puede hacer. Yo no sé si no se puede hacer, o se puede, o las leyes no han cambiado tanto como para no poderlo hacer, ¿viste? Porque vos por ahí podés, porque todos los padres se responsabilicen del mal accionar de él. Lo que pasa es que a veces cuando un chico es adolescente, ponele 12, 13, 14, 15 años, un llamado de atención de este tipo, o sea, evita por ahí después alguna otra cosa. Sí. O por lo menos los padres se dan cuenta de, porque venían, de lo que pasa. Sí, venían disparando y vos decías, bueno, hay que... El tema es que los padres se quieran hacer cargo de lo que pasa. Es que vos los obligás en cierta forma. Sí. Porque puede el padre apelar, decir, no voy a pagar la contravención, pero vos ya tiene un prontuario, tiene una contravención y después vos con el tiempo, si no pagás la contravención y se acumula, lo pagás con trabajo comunitario, la verdad. Entonces, pero uno va ordenando el tema. Yo siempre digo, uno de a poco va llegando al orden. Yo en la zona mía, si tengo que interceptar a alguien y llamarle la atención y decirle, yo siempre digo, primero tenés que dar el ejemplo. Yo en el patrullero que tengo en el vehículo que ando, tengo todas las luces en condiciones. Yo paro a toda la gente, le digo, le falta una luz, no soy de perseguir, soy de ayudar, pero también soy de poner límite. Y yo a veces, yo ya no puedo labrar una contravención, por ejemplo. Sí puedo interceptar a la gente, pero ya escribir y labrar una contravención no lo puedo hacer porque yo ya estoy jubilada. Pero tengo la misma autoridad, yo por ejemplo ahora lo veo, cuando andan en la calle del modelo, viste que van las motos hasta la feria, y yo vengo con el patrullero, me paro nada más, prendo la baliza y me bajo del patrullero y me quedo al lado del patrullero. Y ya hacen pum, pim, se van todos. A veces es la presencia. Yo siempre digo que la presencia disuade. Sin llegar a mayores. Viste que los años. ¿Y qué le dirías a una joven, una adolescente que quiere hacer una carrera policial similar a la tuya? ¿Qué le decís? ¿Que empiece o que no? Sí, que empiece. Sí, porque siempre si hay una vocación de por medio. Yo siempre digo, es un trabajo muy sacrificado, muy sacrificado. Y poco remunerado. Poco remunerado y poco agradecido también por la gente, ¿no? Sí. Salvo, bueno, vos en tu caso lograste crear como una vecindad en Invernadas donde te encontraste con gente que te agradeció, que te homenajeó, que lo seguís viendo. Yo, por ejemplo, te dije a algunas personas de la entrevista que iba a tener con vos y que son de acá de Madariaga y tuve la respuesta tan linda que me digan, te lo mereces, Vivi, porque has respetado tu trabajo, tu cuidado con los elementos de tu trabajo, te lo recontra mereces que Madariaga tenga un recuerdo lindo tuyo. Y esas son las cosas, viste, que te llevan. Me hace poner contenta a mí también, porque sí. no sabía que también me tenían mis vecinos en alta estima a esta serie de charlas. Y es un testimonio de gente que por ahí no tenemos la oportunidad de conocer, a pesar nosotros nos conocíamos, digamos, por el tema de los zapatos, porque sos clienta de Kika, pero bueno, uno en una charla puede profundizar mucho más y conocer aspectos de las personas y que además les sirvan de inspiración a las nuevas generaciones, a las nuevas generaciones, que es lindo, es lindo.
Es lindo porque vos llegás en un momento, si bien hiciste un montón de años desde aquel entonces, sacrificándote y poniendo todo lo que tenías, como quien dice, al servicio de la comunidad, también tenés tus recompensas. Porque a mí culminó mi carrera con yo una alegría inmensa, porque podía haber terminado mi carrera en ese momento, ya jubilada, pero una alegría inmensa que el intendente del pueblo me llame y me haya tenido en cuenta como policía. Y que me haya dicho, me entregó una placa y me haya dicho, te invito a trabajar en mi equipo. Eso fue lo que la verdad selló mi carrera. Porque Qué bueno, pero me di cuenta que había no hecho pierdas las de cosas vista bien. que sos vos la que le estás dando una gran mano al intendente Sí, y a toda tu comunidad. sí, Porque vos siempre te pones en el plan de agradecer, que está fabuloso ser agradecido. Pero ten en cuenta sí, que sos vos, tu forma de trabajo, tu trayectoria, sí. lo que hace que se te tenga en cuenta. Y sos vos la que le está haciendo un gran favor a la comunidad. Gracias. Sí, la verdad. Bueno, espero que te haya gustado la charla. Sí, re linda, muy emocionante. Bueno, Viviana, y cuando termina la jornada, cuando uno se saca el uniforme de policía, ¿qué es lo que te gusta hacer en tus ratos libres? ¿Tenés ratos libres? ¿Hay algo que te guste hacer familiarmente? ¿Algún hobby? Sí, me gusta muchísimo cocinar. Ay, Mucho. qué bueno. Sí, me gusta cocinar. Eh, Me gusta hacer cosas para las nietas, porque tengo nietas, dos nietas mujeres, una de 7 y otra de 5, dos nenas hermosísimas, y tengo 3 varones. Ah, tenés Sí. 5 nietos, un montón. ¿Y qué dicen las nuevas generaciones de la abuela policía? ¿Hay Y alguien que quiera ser policía entre esos niños? sí, ¿Que sueñe con eso? sí, Matías me dice, abuelita, quiero ser policía o quiero ser bombero, lo busca por ese lado. Las nenas no, me admiran, sí, y ellas están todas acostumbradas. Yo al mayor de mi hijo, por cuestiones de trabajo, que mi hijo estaba trabajando y le quedaba lejos la escuela en el campo, en la valle, se crió conmigo, hizo todo el primario conmigo, de lunes a viernes. Ah, tu nieto. Sí, el mayor. Hoy tiene 18 años. Y está en el último año de la secundaria en la escuela Fruticultura de Dolores, la escuela agraria. Muy lindo. Que así que ese se crió conmigo, que sí que él tuvo vivencias conmigo también, porque era toda la primaria Y la debe hizo ser conmigo. emocionante tener una abuela policía. Sí, él era. Algo Sí, sí. fuera de lo habitual. Aparte ellos miran de todos los detalles, todos los cuidados, todo. Abuela, ¿vos cómo hacías esto? ¿Cómo hacías? Sí, uno lo vive. Y lo vive con los hijos también. Porque yo el hecho que mis hijos me digan, ma, nada que ver con vos, nada, vos hacías tu trabajo, o vos principalmente que vive en la Valle, que es otro lugar, entonces Vela Nacional le ha tocado llamar a los policías de la parte Claro. rural. Él como vecino del campo, digamos. Él vive en el campo, tu hijo. Sí. Entonces dice, el accionar, ese empeño más de llevar, vos de actuar, de que, sí, yo era muy exigente, muy exigente. Yo no había cazadores que no me llevara, detenciones cuando las tenía que hacer no me temblaba el pulso. Era muy, muy exigente y fui muy exigente en la crianza de ellos también. Con satisfacciones lindas, ¿no? Porque, Claro. pero sí. Ninguno de los dos quiso ser policía, No. de todos modos. Al más chico por ahí y trabajó algún tiempito en seguridad, pero no fue una vocación que le gustó, ¿no? Él es electricista, el más chico. Que así que no volcó por ese lado. Sí me admiraron siempre, la verdad. Y me acompañaron, que eso siempre Y digo. te acompañaron, la Que verdad. gracias a ellos, porque yo cuando medio flaqueaba, que me tocaban la parte de él, como te conté, uno de mis hijos, y él decirme, yo tener un poco de miedo por ellos, la verdad, porque en ese tiempo era conflictivo y había que enfrentarse a todo el malandraje. Hubo una época muy brava en Sí. Madariaga. Yo me acuerdo que tuve un locutorio
que a raíz de eso empecé con la zapatería y tuvimos 7 robos. Sí, yo me acuerdo. Entonces, bueno, ya después teníamos todo lo que le gustaban Sí. a los ladrones. Teníamos Sí. una caja de cobros, me acuerdo de Ripsa, que fue la primera caja de Madariaga para pagar impuestos. Vendíamos celulares, teníamos Todo lo que los las señores... tarjetas de recarga que venían en Sí. unas tarjetas plásticas. Bueno, todo lo que los ladrones querían lo teníamos ahí en el local. O sea, 7 veces. Entonces yo dije, bueno, me armo otra cosa. Era un negocio divino. Yo lo amaba y me encanta la tecnología además. Pero bueno, también me encantan los zapatos, está bien. Después me fui. Pero digo que yo tuve que cambiar de actividad Sí. por la cantidad de robos que había en Madariaga. Y es raro, ¿no? A veces Sí. lo cuento y les causa gracia. Me dicen, qué exagerada. Pero bueno, no. realmente 7 veces que te roban en ¿Vos un sabés? negocio chico, digamos, Sí. porque yo, bueno, sigo teniendo un Era- negocio chico, era- era sí. un montón. Sí, un montón. Un montón. Y yo, viste como te conté de este viejito que le robaban las carnes hasta la fiambrera. Y se carneaban animales, te carneaban 5, 10, 15 animales por semana. Era algo Claro. que cuando me mandaron a mí, digo, yo podré parar esto. Y hoy, por eso te digo, ¿de qué forma se combate el delito? Con la prevención. Yo sigo sosteniendo que si hay una buena prevención, el chorro no va, no es tonto. El chorro no va. Yo soy de esa idea. Y soy muy, por ejemplo, cuidaba la feria número 1, dejaban animales en los corrales y todo, y yo me metía en los corrales, recorría los corrales, a mí no me carneaba. Pero, te vuelvo a repetir, entraba a la feria 15 veces. Yo no tenía horarios para mi trabajo y hoy en la actualidad no tengo horario. Vos me vas a ver que en el campo a las 10 de la mañana ando recorriendo, a las 3 de la tarde ando recorriendo, a la noche ando recorriendo. Es la prevención. ¿Querés dejarle algún mensaje a la comunidad de Madariaga? Ya hace un montón de años que estás acá. 25 que soy feliz de estar en Madariaga. Uno aprende a querer el lugar donde está, el pueblo donde está. Y hoy visito el pueblo mío nativo y digo, ¿cuánto adelanto Madariaga? Lo igualo, ¿no? Y digo, ¿qué de cosas lindas tiene Madariaga? Tengo mis hijos radicados acá, casados con chicas que son de Madariaga. Así que feliz de vivir en el pueblo de Madariaga, muy feliz. ¿Vas a seguir viviendo acá? Sí. ¿Nunca te dieron ganas de volver a tus pagos? No, porque antes tenía mi mamá, mi papá, y la verdad, ya no los tengo más por ley de la vida, y entonces uno va perdiendo el lugar para visitar o para tener por quién ir a esos lugares. Claro. Y el pueblo nativo de uno. Yo tengo uno de mis hijos, el mayor, que le encanta Madariaga. Y tengo el más chico, que si bien le gusta, pero él dice, yo, Belgrano, donde nací. Bueno. Mira, y él quiere ir siempre para allá. Sí. En cambio yo no, feliz de estar en Madariaga. Yo amo Madariaga. Bueno, Viviana, fue un placer que hayas venido. Me encantó. Te agradezco un montón. Yo también. Te agradezco la oportunidad de poder hablar porque uno, viste, siempre le queda ese resto para decir, agradecer a la gente todo lo que me ayudó y me dio, porque en su momento cuando yo hacía todo ese trabajo también llamaba por teléfono a la gente y le decía, tengo gente dentro del campo y venían todos, se juntaban 5 camionetas. Yo no llamaba, increíblemente, eso no te lo dije, yo no llamaba a la policía para que me diera una mano. Llamabas a tus vecinos. A todos mis vecinos. Y estaban todos. Entonces se creó una comunidad. Como una patrulla urbana. Tal cual. Entonces feliz de estar con ellos. Espero que les haya gustado mucho esta charla. A mí me encantó. Y si les gustó, compártanla. Y si le quieren decir algo a Viviana, que me parece ella está tan agradecida a la comunidad, y yo creo que la comunidad tendría que estar agradecida con todo el trabajo que ha hecho, con todo lo que intentó, con todo lo que logró,
y ojalá les sirva de inspiración para alguna niña que quiera hacer su carrera policial y que se dé cuenta que con vocación, con cariño, con voluntad se pueden lograr grandes cosas. Y bueno, y a la gente de la policía, ojalá, les deseo de corazón que les reconozcan su trabajo, que les paguen mejor y que los aprovisionen con todo lo que necesitan para trabajar. Les mando un beso grande.